Bien, muy buenas tardes, bienvenido a mi nuevo video que hice para YouTube. Por la aceptación que tuve con el primer video, me ocurrió hacer otro videito, pero esta vez utilizando otros programas, perdón. Bien, yo estoy utilizando LibreCAD. El LibreCAD vendría a ser una opción parecida al AutoCAD, al AutoCAD R14, no sé si se acuerdan. Contiene herramientas muy parecidas. Podemos hacer líneas de todo tipo, ángulos, figuras poligonales, como por ejemplo acá podemos hacer un triángulo. Hay un montón de figuras que podemos hacer. Bien, este es un pequeño ejemplo de las cosas que podemos hacer. Bien, vuelvo todo para atrás. Bien, la idea era mi idea era hacer una planchuela. Vamos a hacer una planchuela. Ahora le vamos a dar cualquier medida, pero la idea era que cómo puedo llegar hasta que me genere el código G. Yo ahora, para que no sea exactamente un cuadrado, voy a dibujar porque si no hubiera dibujado hubiera buscado la herramienta cuadrada y dibujado un rectángulo y listo. Pero bueno, bien, entonces busco la herramienta círculo. Inclusive también podría llegar acá a buscar una herramienta que sea totalmente como para hacer esto. Se llama te genera una curva, se llama Bezier. Te genera una curva. Esto, por ejemplo, es ideal, por ejemplo, si uno tiene que hacer juntas para una tapa de cilindro, por ejemplo. Está buenísimo. Yo ahora hago cualquier dibujito. O sea, la idea es que uno diseñe ahí está. Bueno, y a esta pavadita acá le voy a meter un circulito acá común, como para que ustedes vean qué es lo que hace. Vamos a meter uno acá y vamos a meter uno acá, uno más grande acá. Acá también podemos meter uno. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarle a ustedes bueno, pero entonces una cosa, este circulito lo vamos a sacar. Porque bien, vamos a hacer una cosita. Me zampé mal y borré esta línea que yo no quería. Pero vamos a hacer de nuevo rapidito antes de volver atrás. Se rompa todo de nuevo. Ahí está. Bien, esto ahora voy a archivo, lo guardo como, y ya ahora por default me va a dar, yo lo puse en DXF 2000. Acá le voy a poner junta, le vamos a poner junta
cosa solemne. Bien, listo, yo con eso ya lo grabé, yo ya me puedo rajar de acá. ¡Tuc! Y yo abro un programita que se llama DXF2G-Code. ¿Ven? DXF2, le ponen 2, 2G-Code. Todo esto está dentro del paquete de KDE Linux. No es porque yo le haga propaganda a KDE Linux, pero viene muy bien para todos nosotros. Bien, acá el file, para todos nosotros que queremos laburar gratis. Bien, abro en archivo, un file read DXF, significa leer el DXF, me abre, y yo puse acá una carpetita que se llama archivos CNC, archivos DXF, ven, y acá dice junta Carburetor. Bien, ven que me la generó. Inclusive yo acá ven el centro este lo puedo ubicar de una manera especial. Ah, fíjense, acá está la liñita esa que me había hecho, que se me borró, y bueno, no importa, la vamos a dejar igual. Bien, yo directamente le digo que me escriba el código G, me lo va a grabar, le digo que me lo grabe en archivo GNC y que me lo ponga en Rico. Salvar, ahí está. Fíjense, y directamente del centro me va a hacer todo esto, o sea, inclusive fíjense que va a caminar todo por acá. Bien, ya esto, acá inclusive le puedo dar el diámetro de herramienta, bueno, puedo jugar. Yo ahora todo esto está hecho por default, que esto es algo que lo iremos a explicar un poquito más adelante cuando yo ya tenga la máquina. Salí de acá y yo quiero ver si realmente el código que armé va a andar. Entonces me voy, abro el OpenSCAN, que es el mismo programita que usé yo el otro día. Ya el que vio el video número 1 lo va a reconocer, y el que no lo vio les recomiendo que lo vea, porque lo que hice en FreeCAD está bastante piola, y más para ser sólidos, ¿no? Bien, esto, hago el file, fíjense, me dice open, me abre la ventanita. ¿Se acuerdan que lo grabé en G-Code? Y fíjense, acá está junta Carburetor NGC. La extensión NGC es la que va después, me va a hacer funcionar el MC2, que está en un muy buen live CD que hizo Ubuntu. Utilizaron Ubuntu para hacer un live CD con CNC. Y después hubo otro tipo piola, que no me acuerdo el nombre, que hizo una versión que en vez de usar el 10.04 de Ubuntu usó una versión más potente, y les digo que está bastante copada. Bien, le doy OK, me genera, ven, fíjese como me generó ya inmediatamente la plancha. Acá me está renderizando todo. Esto es para que me diga cómo va a ir el piso, digamos. Ya lo van a ver. Fíjese, ven, miren, yo abro acá. Fíjense, miren, abro acá, y este sería el pedazo de metal, plástico, o qué sé yo, lo que quisiéramos, MDF, cualquier elemento, corcho, qué sé yo, lo que ustedes quieran fresar con el router. Y no es el router transmisor de Wi-Fi, no. Bien, entonces yo acá, fíjense, lo llevo el lápiz todo a 0, acá, y fíjense que lo pongo en play,
pongo en play, fíjense el lapicito cómo empieza a trabajar. Tiki, 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 tiki. Yo le hago un ruidito así. Bueno, pero está bastante bien simulado, fíjense cómo recorre aquel lapicito. Este inclusive yo ahora por default me genera el DXF, el DX2G-Code, el DXF2G-Code me genera como una doble línea, o sea que el tipo va a fresar a dos profundidades diferentes. Esto lo puedo directamente poner bien grandote para que ustedes lo aprecien mejor. Fíjense como el tipo, lo voy a achicar acá, ahí está, le voy a dar un poquito más de, fíjense bien. Y lo lindo que yo acá ubico la pieza como quiero. Acuérdense que yo acá le doy el diámetro de fresa que yo quiero, inclusive no solamente el diámetro de fresa, sino si es una fresa plana, una fresa tipo honguito, o sea, hay fresas que ya tienen una cierta moldura, o sea que no necesariamente tienen que... Yo el video lo vamos a dejar correr hasta que empiece. Fíjense que es la segunda vuelta ya que pega la fresa, ¿no? Bueno, por ejemplo, ven que el programa lo hace bastante rápido, la máquina lo hace mucho más lento, porque acá, por ejemplo, si usted está fresando aluminio a esta velocidad no lo rompería en la fresa. Acá se puede observar que cambió a una profundidad un poquito más alta. Fíjense que acá está comiendo otra línea más profunda. Bien, ahora en este momento la fresa va a subir. Yo pensaba que iba a ser... ¿saben qué está haciendo? Está trabajando sobre la, si no me equivoco, sobre la otra línea que yo hice de más. Esto sale con un espesor más grande. Pero bueno, mientras va trabajando esto les cuento. Fíjense cómo generé un archivo con el AutoCAD, o sea, con volvemos otra vez acá, con el LibreCAD. Hay otra versión que es el SACCAD, pero me gustó más el LibreCAD. Hay varios. Mientras que genera un DXF, con el FreeCAD también uno puede generar un DXF. Y el próximo video vamos a volver otra vez con el FreeCAD. Y después vamos a hacer otro videito con el Inkscape. Con el Inkscape es interesante también. Bueno, entonces del LibreCAD generé un DXF para después con el DXF pasarlo al código G. Lo que me olvidé de mostrar mientras va haciendo esto es que yo a ver si
vamos a ir rapidito. Fíjense que acá ya está empezando a generar los agujeros. Voy al File Manager, directamente archivos CNC, archivos G-Code, pieza. Bueno, acá hice un montón, pero acá está mi archivo junta carburetor, bien en inglés, o si no, pues hostias, lo puedo decir también en español, porque todos los videos que estoy viendo o están en mexicano o están en español, y por lo tanto, hostias, estaría, digamos, como homenaje. Fíjense, generado el XF to G-Code versión, acá me generó el código que yo traje y fíjense bien, este es todo el código G. Esto sería la velocidad con que va la fresa. Este sería el círculo que está yendo este sería digamos la J y la I serían las coordenadas de diámetro y el arco del círculo. Bien, estas son todas líneas rectas. Acá no, acá hay curvas también, Este es el famoso Bezier. Bien, acá detecto que se hundió a -3 el Z, y acá vuelve a hacer todo. Acá Z, fíjense, ya de menos pasó a más 3, o sea que subió, y después sube a 15, y acá abajo ya termina el código. Bien, vamos a chusmear cómo me está haciendo la última parte. Fíjense, ¿se acuerdan que lo pasa 2 veces? Bueno, me lo está pasando, yo lo había pasado una vez. ¿Ves? Esto es la una vez y después tiene que haber una doble línea acá. Bueno, ya lo hizo. Bien, y acá termina y va a 0. Ese es todo el programita. Lo hizo con toda seguridad, entonces yo lo puedo revisar. Cosas que a mí no me gustan, directamente puedo corregirlas, y puedo trabajar sin romper ninguna pieza. Bien, espero que les haya agradado este video, y serán para el próximo. Bueno, muchas gracias. No se olviden de un me gusta, una crítica, cualquier cosa que ayuda a mejorar cada vez más esto. Esto se le dedico a Lafito, que me hizo sus primeras críticas en el primer video. Muchas gracias.